Bienvenidos a un nuevo video. Aprenderemos aquí sobre las aplicaciones de las ecuaciones lineales o bien de las funciones lineales. En la producción de cualquier tipo de bien por una empresa debemos diferenciar dos tipos de costos. Por un lado tenemos los costos fijos y por otro lado tenemos los costos variables. Algunos ejemplos sencillos de los costos fijos y los costos variables, pues digamos, para el caso de los costos fijos tenemos las rentas, los intereses sobre préstamos o salarios de administración. Mientras que por el lado de los costos variables, pues tenemos, por ejemplo, los costos de materiales. Para aterrizar ideas, podemos pensar en una fábrica que elabora zapatos. Usted tiene una fábrica, seguramente paga alquiler por el local de esta fábrica, seguramente ha hecho algún préstamo para comprar maquinaria para su fábrica. Entonces, sí o sí usted tiene que pagarle los intereses a su préstamo, sí o sí usted tiene que pagar la renta por ese local. Entonces, esos gastos mensuales podríamos pensarlos que son eh, gastos fijos, ¿sí? Costos fijos. Por otro lado, están los costos variables. Siguiendo con el mismo ejemplo, piense que no es lo mismo sacar una producción, digamos, de 1.000 zapatos al mes que de sacar de 5.000 zapatos al mes. Seguramente para la de 5.000 vas a necesitar mucha más materia prima, mucho más cuero, mucho más pegante, etcétera. Entonces, estos costos van a estar en función del nivel de producción. Si son 1.000, pues habrá una cantidad de costos y si son 5.000, pues seguramente van a haber muchos más. Podemos afirmar que el costo total entonces vendría siendo la suma entre los costos variables y los costos fijos. En este video nos vamos a enfocar en ese tipo de problemas que podemos, digamos, modelar por medio de una ecuación lineal o bien, como ya lo dije antes, de una función lineal. Vamos ahora a suponer que el costo variable por unidad de artículo es constante. Así las cosas, los costos variables son proporcionales a la cantidad de artículos producidos. Es decir, si usted produce más artículos, pues esos costos variables son mayores. Si produce menos, pues esos costos variables son menores. Si M denota el costo variable por unidad, ¿sí? Entonces los costos variables totales al producir X unidades de artículos son MX, donde este producto pues está en cualquier moneda, pesos, dólares, rubro, lo que usted quiera. Por otro lado, si los costos fijos son V, que tiene que estar en la misma moneda pues para ser consecuente, entonces el costo total Y sub C de producir X unidades está dado por Y sub C igual a MX más B. Quiero que note que esto tiene la misma forma anterior, ¿sí? Esto vendría siendo los costos variables más los costos fijos. Esto viene siendo un ejemplo de un modelo lineal de costos, ¿sí? El cual lo podemos ver como una aplicación de una ecuación lineal o bien de una función lineal. Recuerde que este tipo de expresiones gráficamente las podemos ver como la gráfica de una recta, ¿sí? Y que si M era positivo, entonces esa recta era creciente, si este m era negativo, entonces esa recta era decreciente, ¿sí? Porque ese numerito m, cuando lo vimos como ecuación lineal, pues era una pendiente, la pendiente de la recta. Mientras que este b, que viene siendo los costos fijos en este caso, pues era el corte con el eje y. Entonces, por ejemplo, si usted piensa en que no produjo ningún artículo, o sea, tienes 0 artículos, pues esto vendría siendo 0 y usted igual tiene que pagar esos costos fijos, ¿sí? El alquiler del local lo tienes que pagar, produzcan o no produzcas, ¿sí? Entonces, este costo fijo vendría siendo ese corte con el eje Y. Por otro lado, pues ya sabemos que este producto viene siendo los costos variables totales, este producto de MX.
Vamos ahora con este ejemplo. El costo variable de procesar 1 kilo de granos de café es de 5 pesos y los costos fijos por día son de 300. Me piden encontrar la ecuación de costo lineal y hacer un gráfico. ¿Listo? Determinar el costo de procesar 1000 kilos de granos de café en un día. Si representamos a Y sub C como el costo de procesar X kilos de granos de café por día, entonces tenemos que encontrar una expresión para Y sub C en términos de este X. Pensemos en que si tenemos 1 kilo de grano de café, entonces debemos pagar como costo variable por ese kilo, pues 5 pesos. Si tuviera 2 kilos, entonces tendría que pagar 10 pesos de 5 por cada kilo, 5 por 2, 10 y así sucesivamente. Así las cosas, los costos variables van a ser 5X, porque yo pago 5 pesos por cada kilo, más los costos fijos que me dicen que son 300. Por lo tanto, 5X más 300 viene siendo la ecuación del costo lineal en este caso. Entonces ya tenemos esto. Recuerde que para graficar esto, que debemos reconocerlo, es la gráfica de una línea recta porque tiene la forma mx más b. Entonces, pues podemos tomar dos puntos porque ya sabemos que dos puntos me representan una única recta. Quiero que note que en este caso la x no tiene sentido en el modelo que sea negativa, ¿sí? La x para nosotros debe ser mayor o igual a 0. No tiene sentido que pienses en que x es, digamos, menos 100 kilos. No tiene sentido. Así matemáticamente usted pudiera colocar aquí la x como menos 100, pues para la aplicación en la que estamos no tiene sentido. Entonces hay un punto que lo tenemos de gratis, cuando X es 0, o sea, cuando usted no tiene ningún grano de café, igual usted tiene que pagar esos costos fijos que serían 300. Entonces digamos que estamos aquí. O sea, el corte con el eje Y. Si por ejemplo tomo cualquier otro punto, tomemos 100 granos de café, entonces sería 500 más 300 serían 800 pesos. Entonces, por ejemplo, 100 granos de café estaría por acá. Y esto ya me daría la recta y ella continúa ahí. ¿Listo? Recuerde que no tiene sentido en este caso graficarla a la izquierda por lo que ya he mencionado. Entonces ya tenemos la gráfica. Ahora me dicen determine el costo de procesar 1000 kilos de granos de café. Pues entonces en este caso, ¿qué vendría haciendo? Digamos, pues Y de 1000. O sea, 5 por 1000 más 300. Entonces 5 por 1000 sería 5000 más 300, pues sería 5300. Es decir, sería 5300 pesos o dólares o lo que sea, lo he planteado en pesos, 5300 pesos debo pagar por procesar 1000 kilos de granos de café en un día. Vamos ahora con este ejemplo. Nos dicen que el costo de fabricar 10 máquinas de escribir al día es de $350, mientras que cuesta $600 producir 20 máquinas del mismo tipo al día. Nos piden que supongamos un modelo de costo lineal y determinar la relación entre el costo total de producir X máquinas de escribir al día y que hagamos un dibujito sobre esta gráfica. Entonces, ¿qué voy a hacer? Puedo utilizar la ecuación de la pendiente y luego la ecuación punto pendiente para encontrar esa recta que modela nuestro problema. Quiero que note que nos han dado dos puntos, 10,350 y 20,600, donde quiero que observe que en las X estoy dejando el número de máquinas y en la Y pues el costo de producir ese número de máquinas. ¿Listo? Entonces, producir 10 máquinas cuesta 350, producir 20 máquinas cuesta 600.
Si aplicamos la formulita de la pendiente a esos puntos, entonces, ¿qué tenemos? Pues aquí 600 menos 350 sobre 20 menos 10. Entonces esto vendría siendo que 250 sobre 10, o sea, 25. Entonces, la pendiente de la recta en este caso es 25. Si aquí utilizamos la ecuación punto pendiente, entonces tendríamos y menos, digamos, y1, que sería 350, sería igual a m, que es la pendiente que calculamos en el paso anterior, 25, por x menos x1, que es 10. Entonces de aquí puedo despejar a y. Entonces, ¿qué tenemos? 25x menos 250, que sale de 25 por 10, más 350. Por lo tanto, ¿qué tenemos en total? Tenemos que la ecuación de costo total, llamémosla y sub c, entonces es 25x más 100. ¿Listo? Ahora, si yo quiero hacer la gráfica de esto, quiero que note que la voy a hacer punteada. ¿Por qué? Porque no tiene mucho sentido que usted piense cuánto será el costo de hacer, digamos, 10.5 máquinas. No, o bien haces 10 o haces 11, pero no tiene mucho sentido ese 10.5 máquinas. Sí tiene sentido que te preguntes cuánto cuesta hacer 6 máquinas, 10 máquinas, pero no valores decimales. Y análogamente, que el caso anterior no tiene sentido que pienses que X sea negativo, no tiene ciencia aquí pensar que usted va a hacer menos 5 máquinas, no tiene sentido, ¿bien? Entonces, si yo quiero hacer un grafiquito de esto, pues lo voy a pintar de forma punteada. Entonces ya sé que los costos fijos en este caso serían 100. Si cuando yo hago 0 máquinas debo pagar 100. Y si yo voy a hacer 10 máquinas, que por cierto lo tengo aquí, entonces sería 25, o sea, 250 más 100, 350, por cierto, cumple. Entonces estaría como por aquí en la mitad. ¿Listo? Entonces, quiero que note que va a ser punteado, ¿sí? Por ejemplo, tendría que hacer aquí, si quisiera el de 20, pues vendría siendo multiplicar aquí 20 por 25 más 100. Y el caso es que tengo muchos puntos, pero no quiero pintar una línea recta. Bien, entonces, no tiene mucho sentido pensar, por ejemplo, en cuánto vale hacer 20.5 máquinas, no. O bien son 20 o bien son 21, sino que la escala acá, quiero que note que la puse de 10 en 10, pues para hacer el dibujito más o menos que se note. Listo. Continuamos ahora con la depreciación lineal, el cual puede ser un ejemplo adicional de aplicación de la ecuación de la recta o de la función lineal, ¿sí? Cuando una compañía compra parte de un equipo o compra maquinaria, pues reporta ese valor como uno de los activos en la hoja de balance. Conforme pasa el tiempo, el valor de ese activo disminuye, pues porque el activo se va desgastando con su uso o bien se vuelve obsoleto. Esa reducción gradual del valor de un activo se denomina depreciación. Un método común para calcular el monto de depreciación es reducir el valor cada año en una cantidad constante. Cuando entonces yo reduzco ese valor inicial de forma constante, conforme pasa el tiempo, por supuesto, pues da origen a esa depreciación lineal. Una forma de encontrar esa tasa de depreciación, ¿sí? Vendría siendo tomar el valor inicial
del producto, restarlo con el valor de desecho y esa diferencia dividirla en el tiempo de vida en años de la máquina. Así las cosas, esa tasa de depreciación pues nos va a dar la pendiente de la recta que va a modelar nuestra depreciación lineal. Y con esa pendiente, pues ya podemos encontrar entonces la ecuación de la recta, ¿sí? O de la función lineal que modela tal depreciación. Vamos con un ejemplo. Vamos con este ejemplo. Me dicen que una empresa compra maquinaria por $150,000 y que se espera que el tiempo de vida útil de esta maquinaria sea 12 años con un valor de desecho de cero. Es decir, al cabo de los 12 años, la máquina vale 0 pesos, ¿sí? Y ya está para tirar a la basura. Me dice que determine el monto de depreciación anual de una fórmula para el valor depreciado después de X años, o sea, que lo dejemos en función de X, ¿listo? La depreciación por año vendría siendo el valor inicial menos el valor final dividido la vida útil. En este caso, nos han dicho que el valor inicial es $150,000 menos el valor final que dice que es cero, ¿sí? O sea, menos cero, dividido la vida útil que nos dice que es 12 años. Bien, o sea, en última sería 150,000 dividido 12 y eso nos da 12,500. ¿Listo? $12,500 viene siendo la depreciación por cada año. O sea, por cada año que pasa, el valor inicial de la máquina se deprecia $12,500. Así las cosas, el valor después de X años, quiero que note que el valor va a ir disminuyendo, entonces vendría siendo el valor inicial, que era 150,000, menos la depreciación por año, que dijimos que era 12,500 por el número de años, o sea, por X años. Entonces, esto viene siendo la ecuación lineal que modela esta depreciación. Le queda como ejercicio hacer un dibujo de esa recta, el cual es muy sencillo darse cuenta, pues que ella parte desde 12,000, perdón, parte desde $150,000 y al cabo de 12 años, pues el valor va a ser cero, o sea, va a ser una recta que viene así con el corte en Y en 150,000 y cuando X sea 12, pues toca el eje X, ¿sí? Porque ya ahí el valor sería cero. Una vez más, no tiene sentido valores mayores de 12, ¿sí? No tiene sentido valores de 12 porque ahí ya es el momento de botar la máquina. Ni tampoco tendría sentido pensar X negativo en este caso. Otro ejemplo de aplicación puede ser la oferta y la demanda. Estos dos conceptos son fundamentales en cualquier análisis económico. Bueno, la cantidad de cualquier artículo que será adquirida por los consumidores depende del precio en que el artículo esté disponible, lo cual tiene todo el sentido común que usted se pueda imaginar. Una relación que especifique la cantidad de un artículo determinado que los consumidores están dispuestos a comprar a varios niveles de precios se denomina ley de demanda. La ley más simple es una relación del tipo P igual a mx más b, es decir, una relación del tipo lineal, donde P es el precio por unidad del artículo y pues M y B son constantes. La gráfica de una ley de demanda se denomina curva de demanda. Ya sabemos que la gráfica de una función de este estilo, de una relación de esto, es una recta. Así las cosas, vendría siendo la recta de demanda. Sin embargo, se llama curva de demanda, pues porque es la gráfica de una función que para otros ejemplos
no tiene por qué ser lineal. Quiero que note, por favor, que en este caso se ha dado P en términos de X. Esto nos permite decidir en qué nivel de precio se puede vender una cantidad X de artículos. Es un hecho perfectamente conocido que si el precio por unidad de artículo disminuye, la demanda por este artículo va a aumentar, ¿verdad? De forma inversa, si el precio por artículo aumenta, pues la demanda por el artículo va a disminuir, dado que menos personas van a tener, digamos, dinero para acceder a este artículo. Por otro lado, la cantidad de un artículo determinado que sus proveedores están dispuestos a ofrecer o a ofertar depende del precio al cual puedan venderlo. Así las cosas, la oferta se incrementa cuando el precio se incrementa. En efecto, si usted es el proveedor o el vendedor o el fabricante, si el precio está alto, pues usted va a querer ofertar más de ese artículo, pues para ganar más. Una relación que especifique la cantidad de cualquier artículo que los fabricantes o vendedores puedan poner en el mercado a varios precios se denomina ley de oferta. La gráfica de una ecuación de la oferta se conoce como curva de oferta. Análogamente que en el caso de la demanda, pues estamos en modelos lineales, entonces ya sabemos que en este caso la gráfica sería una recta. Terminaré el video con este ejemplo. Nos dicen que un comerciante puede vender 20 rasuradoras eléctricas al día si cada una la fija en $25. Pero el señor puede vender 30 si les fija un precio de $20 por rasuradora eléctrica. Nos piden que encuentre la ecuación de demanda suponiendo que es lineal. Entonces, como nos dicen que es lineal, pues vamos a hacer el siguiente razonamiento. Pensemos en que la coordenada X es la cantidad demandada y la coordenada en Y, pues es el precio por unidad. Así las cosas nos han dado 2 puntos sobre nuestra curva de demanda que viene siendo una recta, ya lo sabemos. Los puntos serían 20-25 y 30-20. Sí, vendo 20 cuando los pongo a 25 y vendo 30 rasuradoras cuando las pongo cada una a $20. Entonces podemos utilizar la ecuación de la pendiente para encontrar esa pendiente de la curva de demanda. Entonces, ¿qué tenemos aquí? 20 menos 25 sobre 30 menos 20. Esto nos da acá menos 5 sobre 10. O sea que esto es menos un medio, o si usted quiere, menos 0,5. Y podemos utilizar la fórmula punto pendiente para encontrar la curva de demanda, ¿sí? o la ecuación de demanda. Recordemos que habíamos colocado a P, ¿sí? Lo habíamos dejado Y como P, que era el precio. Entonces podemos escribir aquí P menos precio 1, que vendría siendo 25, es igual a la pendiente que nos acaba de dar menos un medio por X menos la cantidad 1, o sea, menos 20. Entonces, ¿qué vendría siendo esto? El precio vendría siendo menos un medio de X, menos por menos más 20 dividido 2 es 10. Y este menos 25 lo pongo acá como más 25. Por lo tanto, P vendría siendo menos un medio de X más 35. Es decir, ese viene siendo la ecuación de demanda para este ejemplo. Eso ha sido todo por este video.